atraviesa una frontera terrestre. Esta es la situación. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Lo digo porque a lo largo de estos últimos años lo que hemos visto en Ceuta, por supuesto también en los puntos más críticos, Melilla, las Islas Canarias, las Islas Baleares, en definitiva las costas también mediterráneas y atlánticas de España, ha sido una reducción sistemática de la llegada de flujos migratorios de origen irregular. En concreto, en lo que llevamos de año, se han reducido esos flujos en torno a un 36-37%. El año pasado también, de manera consistente, se registró una reducción de esa migración irregular, de las llegadas, en torno a un 40%. Y, por tanto, lo sucedido ayer rompe una dinámica consistente de reducción de los flujos irregulares. Es cierto, y quiero también apuntarlo, que durante estos últimos días, posterior al conocimiento de esta sentencia, se produjo un repunte de llegadas de migración irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta. Y, de hecho, en coordinación con el Gobierno autonómico, de la ciudad de Ceuta, el Ministerio del Interior ya había preparado la habilitación de un CATE, de un centro de atención temporal a emigrantes, o a extranjeros, mejor dicho, para facilitar todas las labores de documentación, de reseña, de triaje y agilizar en consecuencia las repatriaciones y las expulsiones a los países de origen de estas llegadas de migrantes irregulares. Pero, en todo caso, esta situación, en efecto, es inédita, rompe la tónica que veníamos registrando en toda España de reducción sistemática año tras año, mes a mes, de las llegadas de migrantes irregulares y, por tanto, pues, tenemos no solamente que actuar en lo urgente, sino también no olvidarnos de actuar en lo importante. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Y he compartido también con el presidente de la ciudad autónoma, el señor Vivas. En primer lugar, en relación con la seguridad, gracias a la apuesta que el Gobierno de España y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha venido desarrollando durante estos últimos años, aumentando las capacidades de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una media de un 10% en ambos cuerpos, hemos aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que, combinados también con el despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, también con el aporte de la Armada, lo que pretende es garantizar esa presencia en la ciudad autónoma de Ceuta, en sus calles, en sus plazas, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas ceutís. En segundo lugar, para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, hemos solicitado a la empresa pública Sasemar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera, dando, por tanto, cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. En tercer lugar, lo que estamos haciendo es agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular, fundamentalmente desde el día de ayer. Como ven, ya se está produciendo la salida de muchos de estos migrantes. En todo caso, en el día de hoy, con carácter de urgencia, se ha reunido la Comisión de Asilo para proceder a la materialización de esos expedientes de expulsión que faciliten, por tanto, la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular en nuestro país. Y, finalmente, una cooperación con el país vecino, con Marruecos, entre otras cosas, para no solamente luchar, como estamos haciendo de manera reiterada durante estos últimos años, contra las mafias que trafican seres humanos y que, por cierto, hablamos del número de llegadas, por supuesto, es
muy importante, pero queremos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España, entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta. A mí me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. La política migratoria es una política central de las políticas públicas del Gobierno de España. Durante estos últimos 8 años la hemos levantado con mucho esfuerzo, con recursos económicos y con mucha cooperación con los países de tránsito y de origen, liderando debates importantes, como es, por ejemplo, el Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo que se hizo bajo presidencia española de la Unión Europea en el año 2023. Y como siempre digo, esa política migratoria tiene los siguientes ejes. El primero, la protección de fronteras. En Ceuta, lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido no solamente tecnificar, sino modernizar y también complementar o sustituir el perímetro fronterizo, además de elevar el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En segundo lugar, además del control de fronteras, cooperar en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos con los países de origen y de tránsito. Eso lo estamos haciendo con Marruecos, lo estamos haciendo con Mauritania, lo estamos haciendo con Senegal, lo estamos haciendo con una zona muy caliente que vive situaciones muy difíciles y complejas como es el Sahel. En tercer lugar, lo que estamos haciendo son políticas de integración. En cuarto lugar, la política europea a través de ese pacto de migración y asilo. Y finalmente también, como he dicho antes, esa ayuda, esa cooperación con los países de tránsito y de origen, no solamente desde el punto de vista de lucha contra las mafias, el tráfico de migrantes irregulares, sino también, lógicamente, en el desarrollo de estos países. Porque al final lo importante es que se queden en esos países y se creen las condiciones de oportunidad que necesitan también esos jóvenes para poder quedarse en sus países. Estas son las políticas que estamos poniendo en marcha en esa política migratoria transversal que estamos impulsando desde el Gobierno y que me parece importante no perderlo de vista, porque estamos hablando, en este caso desde la ciudad autónoma de Ceuta, que para que nos hagamos una idea, toda esta zona es la zona donde mayor diferencia de renta hay en el mundo, entre el continente africano y también Europa. Esa es la singularidad, pero también la belleza de ciudades autónomas tan singulares, tan especiales, que representan pues, Melilla y, en este caso, también Ceuta. Y, por tanto, quisiera terminar como empecé, haciéndonos cargo, por supuesto, de la situación que vive en los ceutís. En segundo lugar, manifestando nuestra colaboración y cooperación absoluta y compromiso de volcar todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, de manera urgente. El Estado está aquí. Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta como la defenderíamos en el perímetro de la M30 en Madrid, porque, en definitiva, para nosotros habrá, desde el punto de vista geográfico, un centro y una periferia, pero desde el punto de vista institucional, político y de desarrollo, por supuesto que no hay periferia y hay centro. Somos todos uno y ese ejercicio de empatía y de compromiso lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Creo que soy el presidente del Gobierno que más veces ha visitado la ciudad autónoma de Ceuta. Hemos puesto en marcha inversiones muy importantes para el presente y el futuro de Ceuta, como es, por ejemplo, el puerto, como es la interconexión eléctrica, como son espacios que vamos a habilitar para que se puedan construir viviendas y un largo etcétera que saben perfectamente los ceutís. Evidentemente, lo que tenemos que garantizar también es la seguridad de los vecinos y vecinas de esta preciosa ciudad, de esta maravillosa ciudad, y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, lo que estamos haciendo ya desde el Gobierno de España.
Y una última consideración, el presidente de la ciudad autónoma también de Ceuta me ha trasladado que bueno, pues hay pequeños comercios que están cerrando como consecuencia de esta situación. Vamos a analizar qué políticas podemos también habilitar desde el Gobierno de España para poder ayudar a esas tiendas, a esos pequeños comercios, a esos autónomos que lógicamente pues, se ven también en una situación difícil como consecuencia de esta crisis que hemos sufrido en el día de ayer. Pero en todo caso, confianza, compromiso por parte del Gobierno de España y absoluta cooperación, en este caso con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar un par de turnos de preguntas. Mi compañero Roberto tiene el micro. Buenas, presidente. Diego Naranjo, del Faro de Ceuta. Hablando de las devoluciones, me gustaría saber que es verdad que se están regresando muchos marroquíes de manera voluntaria, pero quedan muchos desperdigados por toda la ciudad, no solo por el entorno fronterizo. Me gustaría saber si el Gobierno de España se ha dado un plazo para esas devoluciones y, sobre todo, cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo. Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la policía local, a las autoridades de la ciudad autónoma de Ceuta que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y, por tanto, los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que